Con esta clásica introducción, antigua por lo demás, comenzamos nuevamente aquí en el canal del peso. La verdad, tengo un poquito desordenado aquí, pero no importa, damas y caballeros. Así que bienvenidos nuevamente aquí, donde comenzó todo, en YouTube, damas y caballeros. Así que un cordial abrazo y saludo a todos nuestros seguidores. Y por supuesto, tengo a mi lado a Gustavo Telles. Esperemos que lleguen más del canal del peso. La verdad. Adelante, Gustavo. Buenas noches con todos, saludos. Listos para la defensa de la verdad con evidencias y, como siempre, a todos los hermanos que buscan pues y desean la verdad de Dios. Así es. Así es, damas y caballeros. Bien, un poquito tarde, pero vale la pena para poder hacer una breve refutación. Y la siguiente refutación es para Antonio Piñero. Así que vamos rápidamente entonces con el famoso video. Aquí, archivo de video. Aquí estoy. Aquí estoy. La de hoy es puramente histórico. Es decir, yo voy a decir lo que el sentir medio de la investigación habla, lo que sabemos por la historia, pero que yo no toco el ámbito de la fe, sino que cada uno luego piense y repiense lo que yo digo y saque las consecuencias que le parezca. Así ha sido toda mi vida, en la que realmente no pongo ni adjetivos ni adverbios, ni digo nada especial, sino sencillamente creo que el sentir medio de los estudiosos. El sentir medio de los estudiosos. ¿Escuchaste eso, Gustavo? O sea, ¿él no era el estudioso? O sea, no hay evidencia, no hay evidencia. La falacia de petición de principio. Y sigamos escuchando a este indocto. Es este. Pues bien, que ninguna sola idea, ni una sola idea del cristianismo es original. Déjame escucharlo del principio, Gustavo. Creo que me pasó unos segunditos, ¿eh? Vamos a escucharlo desde el principio, ¿eh? El de esta charla de hoy es puramente histórico. Es decir, yo voy a decir lo que el sentir medio de la investigación habla, lo que sabemos por la historia, pero que yo no toco el ámbito de la fe, sino que cada uno luego piense y... Ojo lo que dice, no toca el ámbito de la fe. ¿Escuchaste, Gustavo? No toca el ámbito de la fe. Pero finalmente va a terminar tocando el ámbito de la fe. Es decir, es un ridículo. Contradicción. Es un ridículo. Dice, no, yo no voy a tocar el ámbito de la fe, es puro histórico. Pero el indocto va a terminar hablando de la salvación, de la Trinidad. Es decir, un pobre indocto este. ¿Te fijas? Sigamos escuchando. Piense lo que yo digo y saque las consecuencias que le parezca. Así ha sido toda mi vida, en la que realmente no pongo ni adjetivos ni adverbios, ni digo nada especial, sino sencillamente creo que el sentir medio de los estudiosos es este. Pues bien, que ninguna sola idea, ni una sola idea del cristianismo es original. No hay ni una. Toda ha venido al lago del cristianismo. Lo que pasa es que la mezcla de las aguas que han fluido al lago del cristianismo, aguas que han venido desde distintos sitios, la mezcla es fantástica. La mezcla es una de las grandes construcciones 750 a.C. Esto es una afirmación sorprendentísima. Es decir, que el cristianismo tiene como base en sus orígenes un mundo que cuando nace tiene 1750 años, que es el mundo plano, el mundo en que... El mundo plano, observa, Gustavo. O sea, dice que el cristianismo no trae nada nuevo. Ok, mira, Que es una déjame copia, dice. claro, vamos a mostrarte algo, Gustavo. Quiero mostrarte algo. Sincretismo también está hablando. Sí, vamos a mostrarte algo. Eh, Déjame mostrarte esto. Espérate. Vamos a quitar, vamos a quitar este, lo vamos a quitar. ¿Ya? Y vamos a subir este. Ahí está. Ahí está. Ya. Antonio Piñero dice.
Chao. Vamos a hablar de hechos históricos nada más. Claro, y termina hablando de doctrina, el mediocre, que no va a tomar ámbito de la fe. ¿Ya? Em, déjame ver una cosita, Gustavo. Pues lo que pasa es que ya sabemos todo lo que ya está hablando este inducto. Tengo una pequeña respuesta aquí. ¿Ya? Ya. Observen lo que dice. Dice que hay. Yo voy a mostrar tres ideas únicas del cristianismo porque acaba de decir que el cristianismo no trae nada nuevo. ¿Ok? Y lo primero que voy a mostrar es la unión hipostática, porque ninguna otra creencia religiosa nos dice que hay un ser humano con una naturaleza humana y con una naturaleza divina permanentemente unida. No existe eso, ¿ya? Y para los que quieren contradecir, no, es que la unión hipostática es una idea católica romana, indocto, ¿qué es lo que dice Colosenses? Colosenses, ¿cierto, Gustavo? Que dice que Colosenses 2:9. en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Te fijas, Gustavo? Yo no veo ninguna otra creencia en la unión hipostática. Sí, lo que pasa es que ahí me parece que entra el tema de los semidioses griegos, Mm, que no es la unión hipostática, obviamente, claro, los sino semidioses que no, es no otro tienen la unión tema. hipostática. Ese es un pensamiento ateo también, pues, ¿no? Por supuesto. El segunda idea única que trae el cristianismo y que no se repite en ninguna otra religión, la doctrina de la Trinidad. Y no me vengan a hablar de tres dioses, pobre indocto. Ya, mira que ya estoy más o menos ya harto de estar educando unicitario en TikTok. ¿Ya? Y puedo estar todo el año, si quieren, enseñando la Trinidad a estos indoctos de TikTok como Jenner, Selvin Cruz, Iracema y otros indoctos e indoctas más que niegan la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad es totalmente bíblica. ¿Ya? Así que por lo tanto esta es una enseñanza que tampoco se repite en ninguna otra creencia, para que ustedes sepan. La idea es Puro que, blasfemo nada más. claro, la idea de que Dios es uno solo, manifestado en tres personas divinas, y que cada persona divina tiene la misma esencia divina, es única en el cristianismo y no se repite en ninguna otra creencia. ¿Ya? Y como tercera y última postura es que la salvación es por gracia. Toda otra postura religiosa no cree que la salvación es por gracia. Cree que la salvación es por alcanzar un estado que depende del hombre, que depende del hombre y Dios. La única creencia que afirma que la salvación es por gracia es el cristianismo. No hay ninguna otra religiosa. Pero este doctor dice que el cristianismo no trae nada nuevo. ¿Te fijas la mediocría? Y lo peor de todo, que plantea la falacia de petición de principio porque no presenta ninguna evidencia. ¿Qué libro, página y autor presenta Antonio Piñero? Ninguno, por supuesto. Falacia de petición de principio. Así es. Y habla de... También Ajá. envenenando el pozo también, ¿no? ¿Cómo? Envenenando el pozo, o sea, de entrada ya está hablando, Claro. atacando ya de una vez. La falacia de envenenamiento del pozo para todos los indoctos que estaban presentes en esa paupérrima reunión que estaba ahí Antonio Piñero. Y observen lo que dice Isaías 40:22, dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, y el indocto andaba diciendo que el cristianismo creía que la salvación, que era que la tierra era plana. Pero indocto, mira lo que dice la Biblia. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Y cómo? Si la tierra supuestamente es plana, no circular. Mm. ¿Te fijas? Y la palabra hebrea allí es juk, que quiere decir esfera o redondez también, que es traducida como el círculo. Pero este indocto no, que la tierra era plana. O sea, viene diciendo una montonera de facilidad. Pero a la final círculo es algo redondo, pues no es algo cuadrado. O sea, Claro, la Biblia ya da una idea, ¿no? Te da una y idea de lo que más adelante se va a descubrir, que es un geoide, una esfera, ¿no? es Total. exactamente, ni tampoco presenta la palabra plano. O sea, la palabra juk, que es traducida a círculo, no significa plano, significa redondez, círculo, así que está muy bien traducido. Y lo ratifica Job 26:7 de manera indirecta, dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre la nada, o sobre nada. Y justamente eso es lo que va a descubrir la ciencia más adelante, cuando a través, ¿cierto?, de los descubrimientos, la tierra es como que cuelga sobre la nada en el espacio.
¿Se fijan? Por lo tanto, Claro, entonces, otro alcance otro, precientífico. exacto, otro alcance precientífico, ¿se fijan? Bien, vamos a seguir escuchando a este pobre inducto de Antonio Piñero, entonces. Bien. Vamos. Filólogo, catedrático, ¿qué más es? El infierno, que la distancia desde la tierra, que el cristianismo no es... Espérate. Mezclando teología con ciencias bíblicas. ¿Qué es No, eso? terrible, terrible, terrible. Terrible, terrible. Ahí estamos, ahora sí. Sigamos escuchando. ningún meteorito caído del cielo con una verdad, como si el cristianismo descubriera una revelación absolutamente nueva. O sea que hasta aquí podemos decir claramente, no hay absolutamente ni una sola idea, ni una, del cristianismo que sea original. Pero ¿Escuchaste lo que dijo Gustavo? No hay ni una sola idea que tenga el cristianismo como idea original. Te acabo de presentar 3 inductos de Antonio Piñero. ¿Ya? 3. 3. Pero este inducto, no, que no trae ninguna nueva. ¿Y de dónde inducto? Porque toda pura falacia, petición de principio. Anda por ahí con Charles Giovanni Fuentes, este mediocre. Anda como en la misma línea de Charles Giovanni Fuentes, el inducto de Snoopy, que lo habíamos coronado como el rey de las falacias. ¿Te acuerdas, Gustavo? Exactamente ese sujeto. Mira lo que dice el duelista de los gatos, dice. Dice, ustedes refutando, a ver, vamos, dice, ustedes refutando a Antonio Piñero es como los fariseos queriendo refutar a Jesús. Pero inducto, Antonio Piñero es agnóstico, ni siquiera cree en Jesús de la Biblia, mi inducto. Ay, qué cómico. Otro Sigamos. fanático ateo. Otro fanático ateo. Ahí saludos para Luis Tencún, 86. ¿Ah? Así que sigamos escuchando a Antonio Piñero. A ver que lo que tenemos, retrocederlo un poquitito. Ahí. Vamos. ni una del cristianismo que sea original. Pero eso, repito, no le quita importancia a la mezcla y resultado final. Bueno, segunda gran idea. La segunda gran idea es que Jesús de Nazaret no es, tal como lo entiende la gente, el fundador del cristianismo, sino la base y el fundamento. Digamos, mejor, base, fundamento e impulso. ¿Por qué? Por 2 razones. Intentaré ser lo más breve para luego el diálogo. Por 2 razones. Porque la religión de Jesús es estrictamente judía y nunca rompió los marcos del judaísmo. Y segunda razón, porque analizado el cristianismo una vez constituido, nos detendremos, tenemos tiempo en un solo punto, el concepto de cómo se salva el ser humano, resulta que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación del ser humano que tiene Jesús de Nazaret. ¿Escuchaste, Gustavo? Dice que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación de Jesús de Nazaret. He leído mucho catolicismo romano. Es cómico, es cómico. Es casi como un circo barato este de Antonio Piñero. A ver, sigamos escuchando. La primera idea, Jesús es judío. Es decir, en una palabra, el núcleo es que el ser humano se salva haciendo un acto de reconocimiento y de fe en que ha ocurrido lo que ha pasado con el Mesías y que Dios lo ha querido así desde la eternidad, de tal modo que se produzca una nueva creación con la muerte y resurrección de Jesús que yo me...
¿Escuchaste, Gustavo, lo que dijo? Dijo que la salvación se alcanza por un acto de reconocimiento. Vamos a leer, vamos a escuchar eso de nuevo, por favor. Por favor, Humanismo. me interesa escuchar eso de nuevo para que no digan que nosotros inventamos burrada, ¿ya? Fue Antonio Piñero el que acaba de decir la burrada que ustedes acaban de escuchar. Vamos a escuchar de nuevo. En una palabra, el núcleo es que el ser humano se salva haciendo un acto de reconocimiento y de fe. El ser humano se salva haciendo un acto de reconocimiento y fe. Es decir, no ha leído el Nuevo Testamento este inducto. Sigamos, sigamos Está escuchando. repitiendo a Roma. Sí, no, pero es que tampoco debería hacer eso porque él no cree en la Iglesia Católica Romana tampoco. Buenas noches, ¿de qué denominación son? Pregunta Ulises. Somos reformados, estimado. ¿Ya? Eso es lo que importa aquí. Ya. Sigamos escuchando aquí a Antonio Piñero. En que ha ocurrido lo que ha pasado con el Mesías y que Dios lo ha querido así desde la eternidad, de tal modo que se produzca una nueva creación con la muerte y resurrección de Jesús, que yo me apropio en sus beneficios como un acto de fe. Eso es más o menos un resumen de cómo se salva un ser humano. Es decir, y tiene que mantenerse así hasta que llegue el momento de la muerte. Hasta que llegue el momento de la muerte. Tiene que mantenerse así hasta que llegue el momento de la Por muerte. obras. ¿Ah? Claro, por obras. Ahora, ¿cómo pensaba Jesús de Nazaret que se salvaba un ser humano? Pues pensaba, quienes se salvan son fundamentalmente los judíos. Y si hay algún pagano que se salva, una de dos. O se convierte en judío, o bien, si no conoce el judaísmo, tendrá que cumplir la ley que está impresa en sus corazones. Tendrá que cumplir la ley. Es decir, Jesucristo enseñó que la salvación es posible para aquellos que cumplan la ley. ¿Escuchaste, Gustavo? Ojo, yo no estoy tergiversando nada. El video está tal cual como está. Antonio Piñero, sin tergiversar absolutamente nada de las burradas que dice. Para que no Por digan que nosotros... meterse en temas de teología. ¿Está más Claro. perdido? Y al principio del live dijo que no iba a hablar nada de fe. Aquí tienen el mediocre hablando sobre la doctrina de la salvación. ¿Eh? ¿Y cuál es la ley? La ley de Moisés. La ley natural, dice el judío del siglo I, es exactamente igual al decálogo. Por lo tanto, si un pagano cumple el decálogo, en realidad es como si cumpliera la ley judía y se salva, pero cumple la ley. Un pagano que cumpla el decálogo se salva. Terrible. Eso es lo que se... A ver, siga escuchando. Y luego dice Jesús, ¿cómo se salva en el Israel en el que yo vivo? Pues aquel que acepte mi mensaje de arrepentimiento y pase a entrar dentro del reino de Dios. Que, por cierto, el reino de Dios en Jesús de Nazaret, y esto están, yo creo que también de acuerdo los historiadores, es un reino aquí en la tierra. No, pero... que la idea de un hijo de Dios muy tolerable por los judíos... Espérate, vamos a refutar rápidamente de nuevo. Mira, Ulises dice, la salvación es por fe más obras, así lo dice la Escritura. No, Ulises, no. Estás como Antonio Piñero, es decir, no ha leído el Nuevo Testamento. La salvación no es por fe más obras, es por gracia y no es por obras. No te preocupes, Ulises. Te vamos a educar a ti, al igual que a Antonio Piñero, ahora mismo, acá en el canal del Peso de la Verdad. Bien, vamos a quitar esto. ¿Ya? Deme un segundito. Entendemos la gracia como el favor inmerecido. Es decir, no es algo que el ser humano haga, sino es una acción de Dios. Claro. Ya, y aquí vamos, por supuesto, vamos acá. ¿Ya? Estamos acá, ¿cierto? Con algunas burradas de las que ya había dicho Antonio Piñero, lo íbamos a refutar, ¿cierto? Y observa lo que dice Gustavo Job, Lucas 18:27, ¿ya? Que el contexto es el joven rico, ¿cierto? Jesucristo le dice que hay que cumplir los mandamientos, el joven rico se fue porque amaba más, ¿cierto? Su dinero.
Observa el verso 26 y 27, dijo, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Esta pregunta es directa a nuestro Señor Jesucristo, Gustavo, ¿ya? Y observa la respuesta. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, Antonio Piñero miente. Jesucristo nunca dijo que la salvación es posible, dado la capacidad del ser humano de cumplir los 10 mandamientos. Todo lo contrario, le cierra la puerta a la salvación. Y dice el texto bíblico, es imposible. Imposible para los hombres. No les dice que les falta voluntad, les falta un poquitito. ¿Te fijas, Gustavo, como este mediocre miente en redes sociales y eso que es supuestamente estudioso del Nuevo Testamento? ¿Mm? Sigamos escuchando. Mira lo que dice Juan 15:5. Aunque el contexto habla de dar fruto, ¿ya? Observa lo que dice el texto bíblico. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y este mediocre dice que sí, sí podemos hacerlo, podemos cumplir los 10 mandamientos. Allá el indocto de Antonio Piñero enseñando lo contrario a lo que dice el texto bíblico. Mira lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero este mediocre Antonio Piñero, no, dice que el ser humano, dice que Jesucristo sí enseñó que hay que cumplir los mandamientos, que sí se puede hacer. ¿Te fijas, Gustavo? Exactamente. Ninguno puede y es imposible para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No, sí, está claro que está clarísimo. Soli Deo di Gloria. Está clarísimo, ¿cierto? Que hay una contradicción tremenda en que lo que enseña este Antonio Piñero versus con lo que está escrito en el texto bíblico. Y mira lo que dice Tito 3:5. Yo sé que Efesios 2:9 dice que la salvación no es por obra, ¿ya? Para el señor Ulises ahí que escribió que la fe más obras, no Ulises, las obras no participan ni son causa de la salvación. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Punto, se acabó. Y este indocto dice que no, que hay que hacer un acto de fe. Este Antonio Piñero, todos le escucharon, que hay que, ¿cómo fue que dijo? Perseverar hasta el Hay final. que perseverar y que así tiene que mantenerse hasta la muerte. No, viejo, qué manera de inventar burrar. Qué manera. Menos mal, Gustavo Trelles, que existe el canal del peso de la verdad. Y buena noticia para los que no sabían, dado que no hacíamos video hace rato allá, acá en YouTube, excepto por Percy J. Riley, es que tenemos página web. Así que visiten nuestra página web www.elpesolaverdad.com para más información, ¿ya? Así que una cosa sí es la cosa, o sea, nos rascamos la cabeza porque Jesús dice que la salvación es imposible y Piñero dice otra cosa, dice que jamás Jesús dijo eso, dijo que eso otra cosa. Bueno, pero qué contradicción más grande, Señor, ¿ya? Menos mal que existe el canal del peso, la verdad. Vamos a seguir escuchando entonces a Antonio Piñero, ¿ya? Vamos acá. Un contacto especialísimo del rey, repito, o del profeta, o del ungido, o del sumo sacerdote, o del Mesías con Dios, a pasar a ser considerado como hijo real. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento nos han quedado 4 tipos distintos, y para mí incompatibles, de concebir cuándo fue Jesús considerado, digamos, Dios, y voy a decir, de alguna manera. Ahí lo tienen hablando en materia de fe. El medio que acaba de iniciar el video diciendo que no va a hablar nada de fe, que solamente va a hablar de aspecto histórico, y viene el mediocre y hasta ahora dice que para él el Nuevo Testamento discrepa, ¿cierto?, con que Jesucristo sea Dios. ¿Te fijas la mediocridad? Al igual que el señor Ulises, que sigue diciendo burrada, dice algún día, ¿qué dice? Algún día pueden debatir este tema con algún católico. Yo lo sé, pero si los católicos huyen de reto a debate, pues. Como 3 años persiguiendo a Max Robert Carlo para poder debatir, finalmente lo hizo, pero 3 años, viejo, 3 años.
Y el otro católico no me acuerdo con cuál debatí. Uno de lente, no me acuerdo cuál es. Pero, en fin, no me acuerdo en este instante cuál es el... Pero, ¿Argón? Argón. no, no es Argón, no es Argón, es otro. Pero generalmente los católicos romanos son pésimos debatientes y terminan huyendo como cobardes finalmente. ¿Ya? Dice, si no, no se preocupen, tal vez su canal es solo diálogo. No, para nada. Ahí usted tiene los videos, aquí el canal de Peso, la verdad, donde hay debate. El problema es que no hay debatientes porque no le gusta la igualdad de condiciones. Ese es el problema. ¿Ya? Sigamos escuchando a Antonio Piñero. Porque al principio no hay Trinidad, al principio no se ha pensado realmente cómo puede ser el Hijo, no se han planteado cuestiones filosóficas. Estamos en una secta que en realidad está esperando que el fin del mundo venga dentro de 10 minutos. Por lo tanto, dice las cosas, pero tampoco le da tiempo a precisarlas filosóficamente. Para eso necesitará el cristianismo siglos y siglos. Pues bien, la primera manera de interpretar cómo es Jesús de alguna manera Dios, lo tienen ustedes en los Hechos de los Apóstoles, en un discurso de Pedro, que es el capítulo 2. ¿Y saben cómo lo interpretan? Pues de una manera insólita. Hoy día sería declarado hereje. A saber, Jesús es un hombre normal. Fue ciertamente un profeta. No dice Mesías, ¿eh? Fue ciertamente un profeta. Discurso de Pedro. Y una vez muerto, Dios lo resucita, y una vez que está resucitado y lo pone a su derecha, lo constituye en Señor y Mesías. O sea, añade a profeta el título de Señor y el título de Mesías. Lo confirma en Mesías. ¿Qué quiere decir esa teología? Esa teología cristiana quiere decir que Jesús es un hombre normal hasta el momento de su muerte, pero es elevado al estado divino después de su muerte y su resurrección. Claro, es decir, este inducto plantea ahora que Jesucristo no fue Dios hasta después de la muerte. Fue divinizado. Claro, fue divinizado. Y dice que Marcos lo presenta así y que el libro lo ha hecho también. A ver, sigamos escuchando, porque fíjate tú que hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos de Antonio Piñero? Nada, pues viejo, no ha presentado nada de evidencia, es pura opinión suya nada más. No ha presentado ni un solo pasaje bíblico, nada, ninguna de evidencia constituible. De hecho, los textos que plantea él son todos parafraseados. ¿Ya? O sea, no ha presentado nada de evidencia, todo es simplemente una opinión particular de él y disparando al aire por sobre todo. Sigamos escuchando. Eso hoy sería declarado herético, pero está en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es un libro de historia y muchas veces transmite discursos, hechos e ideas de la antigüedad que no están de acuerdo con lo que luego evolucionará el cristianismo. Es decir, que estudiando el Nuevo Testamento con ojos críticos podemos incluso armar una historia del cristianismo que desdiga de cosas que luego serán dogma. Ahí tienen una. La segunda está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, cuando describe el bautismo de Jesús. Describe el bautismo en media frase y vino Jesús, se presentó ante Juan y lo bautizó. Y luego inmediatamente añade, y se abrieron los cielos, ustedes saben el texto de memoria, bajó el Espíritu Santo como paloma y le dice el Espíritu Santo, tú eres mi amado, tú eres mi hijo, añade otro evangelista, hoy te he engendrado. No, pero es que ahí se añade otro evangelista, pero para que se tome en Marco, pues hombre. ¿Para qué te va otro evangelista? Terrible este Antonio Piñero. ¿Qué dice Ulises? Ya se transformó. Oye, parece que Ulises se transformó en un fan de nuestro canal, El Peso de la Verdad. Dice, Allá. ¿qué tal si debatimos este tema? ¿Qué día puede o no, aún mejor? La Eucaristía, que es el centro de la fe católica. ¿Qué día puede que sea esta misma hora la Eucaristía? Yo no sé qué quiere debatir exactamente. La Eucaristía, pero ¿qué vamos a debatir sobre la Eucaristía? ¿Y quién está hablando de la Eucaristía? Nadie está hablando de eso. No sé, claro, este Ulises aquí apareció
de la nada. perdido, sí, Ulises. Sigamos escuchando a este indocto para terminar esta refutación. Esto es una cita del Salmo 2, versículo 7, que se emplea en toda la liturgia de Israel para decir que el rey es engendrado como hijo predilecto de Dios en el momento de su intronización en el trono. Cuando se cita el Salmo 2, ya sea en Marcos parcialmente o en otros evangelistas añadiéndole alguna cosa, el judío de la época piensa que se cita, que se sabe el Salmo entero, se cita todo el Salmo entero. No hace falta citar nada más que 2 palabras, 2 o una, para seguir con el Salmo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que probabilísimamente, no es seguro, aquí hay disparidad entre los estudiosos, probabilísimamente Marcos cree que Jesús es un hombre normal. Si ustedes ven ahora lo que se enseña en los seminarios católicos, verán y se sorprenderán que sin sacar las consecuencias, todos los teólogos católicos dicen: Jesús nunca rompió los marcos del judaísmo. Otra vez con los católicos. Entonces, si Jesús nunca rompe el marco del judaísmo, si están de acuerdo todos los estudiosos en que Jesús no quebrantó la ley, es decir, que tal, fíjense la consecuencia, que tal como nos lo presentan en los evangelios, a Jesús quebrantando el sábado, no era exactamente así, sino que en ese momento se discutía qué se podía hacer en el sábado. Pero cuando los evangelistas escriben sobre Jesús quebrantando el sábado, es el momento en torno al 80, después, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús, en el momento en que la Iglesia se está separando de la sinagoga y por lo tanto hay que presentar al maestro peleándose con los fariseos. Y de ahí la exageración. Les aseguro. Ya. Pero ¿dónde el Espíritu Santo es el que habló desde los cielos? Si el texto no lo explica de esa forma. No, pero qué manera de decir contradicciones, Gustavo. Dame un segundito. Aquí Y lo está. relaciona con el Salmo 2. ¿En qué momento lo relaciona eso? Ahí no está hablando de la entronización. Bien, O de Hebreos capítulo 1. vamos de nuevo a compartir pantalla. Aquí estamos con el escenario aquí. Y vamos a refutar a este pobre indocto de cómo se llama, de Antonio Piñero. ¿Ya? Bueno, las primeras cosas que hay que entender es que judío es alguien del pueblo semítico que conquistó y habitó Canaán, ¿ya? No hay que confundirlo con judaísmo, y es uno de los errores que pasó totalmente desapercibido aquí, pero para nosotros no, porque Antonio Piñero habla de judío y judaísmo como que son la misma cosa, ¿ya? No son la misma cosa, ¿ya? Judaísmo es un conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión que sigue la ley de Moisés, ¿ya? No tiene nada que ver con el cristianismo, porque el judaísmo rechaza todo el Nuevo Testamento como inspiración divina, ¿ya? Ni siquiera le importa el Nuevo Testamento al judaísmo. De manera que los que escriben el Nuevo Testamento son judíos, eso está claro, ¿ya? Ahora observa lo que dice Gustavo, Hechos 2:36. ¿Ya? Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿ya? Este texto no significa que Jesús comenzó a ser Dios ahí, sino que fue declarado públicamente y exaltado como Señor y Mesías después de su obra redentora, porque el contexto es justamente la exaltación como Señor y Mesías después de su obra redentora. Y Pedro nunca dijo que antes de esto no era Dios, por lo tanto simplemente se mandó un disparo al pie, pero horripilante, este Antonio Piñero. Y si buscamos más evidencia, Gustavo, observa lo que dice Hechos 2:34-35. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Es decir, está demostrando que Jesucristo es Dios. El mismo apóstol Pedro, que este indocto pensaba que el apóstol Pedro no lo consideraba Dios hasta después de morir. ¿Se fija? Y la palabra Señor aquí en griego es kurios, que según la concordancia Strong significa Dios también, el que tiene autoridad, el que es soberano. ¿Se fijan? Para empezar, la falacia del silencio. O sea, Pedro Exacto. no lo dijo, entonces ya, por eso, como Pedro no dijo que era Dios, ya no es Dios.
Algo así, algo así. Observa Hechos 4:12, ¿ya? Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuándo vino a estar Jesucristo bajo el cielo? ¿Después de la muerte o antes de la muerte? Antes de la muerte, pues indocto Piñero. ¿Ve que no leyó la Biblia? Por lo tanto, el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro está declarando que Jesucristo es Dios porque solamente Dios salva. Y está presentando a Jesucristo como el que salva. No, es que el nivel de contradicción es brutal. El nivel de contradicción es brutal. Y la guinda de la torta, observa Mateo 16:16, el apóstol Pedro, hablando de Cristo antes de que muriese. Él dice, tú eres el Cristo. Cristo significa el elegido, ¿ya? El Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Jesucristo tiene atributos divinos al tratar Pedro a Jesucristo de esta manera antes de llegar a la cruz. Por lo tanto, está refutado el señor Antonio Piñero porque no ha leído el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido lo dice, no? En el sentido de unigénito. Claro, claro, claro. El Hijo del Dios viviente, no un hijo del Dios viviente. El Hijo, es decir, no hay más. ¿Te fijas? Judíos teos o monógenes Sí. teos. Y terminó entonces al menos las presentaciones de las diapositivas respecto a PowerPoint que teníamos preparado aquí con Antonio, con respecto a Antonio Piero. No sé si quiere agregar algo más, Gustavo. Simplemente para cuando empezó a hablar, ya estaba como eh, disculpándose de alguna manera con apariencia, ¿no? Porque la final es por dentro va a atacar. O sea, la apariencia de piedad, ¿no? No, pero yo no voy a Sí, hablar de la fe, no se preocupen, no voy a hablar exactamente, nada de sí. Jesús. Sí, se estaba disculpando antes de meter la pata. Y, y lo primero, y bueno, y al final, como esa apariencia de piedad, como dice la escritura, va a hablar justamente de eso. ¿Y quiénes son los que toman eso? Los que estaban buscando la verdad, pero tienen ese mal razonamiento y llegan a la conclusión de así, ¿no? Entonces, No, tiene razón Antonio Piñero. no ¿Por qué? decía Porque Piñero, mezclan la teología con la ciencia claro, bíblica. claro, no decía Este es el Piñero, es que problema. yo no voy a tomar cuestiones de fe, yo solamente voy a contar cuestiones de historia. Indocto se dedicó a hablar de la Trinidad, de la deidad de Cristo, se dedicó a hablar de cómo es la salvación. El Indocto terminó hablando de doctrina cristiana, pues, viejo. Claro, se mete en temas que no domina, al final él tampoco no es creyente, pues, ¿no? Si fuera creyente, tampoco se mete en temas que no domina. Ya, él es menos todavía, no es ni creyente, peor todavía, entonces Es va a menos hablar que cualquier creyente, cosa. claro, es menos que creyente. Ese indocto no tiene voz ni voto en la teología, menos en el campo interpretativo. ¿Ya? Sí, Porque pues, para interpretar la Biblia se debe hacer exégesis, y para hacer exégesis tengo que conocer reglas básicas de hermenéutica. Tengo que saber las 5 reglas básicas de hermenéutica, tengo que saber lo que son los hebraísmos, lo que son las figuras retóricas, tengo que conocer el contexto social, cultural, qué significa Cordero de Dios, estudiar el tabernáculo previamente para interpretar el Nuevo Testamento, pero este indocto no, se pasa eso por alto, ¿ya? Eso no importa, ¿ya? No, y más encima arguye la falacia populum, es que lo académico, es que la mayoría, no, viejo, un desastre, Antonio Piñero, un desastre, hace rato, en todo caso, hace mucho tiempo que debimos haberlo refutado, Gustavo, si este video debemos haberlo hecho hace mucho tiempo nosotros. sí, porque ahí él está unos años antes ahí hablando, ¿no? Ya está un poco más viejito, pero igual ha contaminado pues por ahí, ¿no? A los que lo han tomado como referente y Ah, piensan sí, que porque da buenos datos y que hasta cierto punto hay, sí es cierto, cosas históricas, pero esos no son temas de fe, pues no son temas de teología ni de desarrollo doctrinal. No que no había Trinidad al principio, no que no había la unión hipostática. Pero ¿y quién ha negado eso? ¿Cuándo la iglesia ha dicho que en el siglo I ya se hablaba con ese término? No, la iglesia nunca lo ha negado.
Es un desarrollo, más bien, la iglesia ha dicho, es un desarrollo en el tiempo, se va desarrollando. Este sujeto no sé, está hablando cualquier cosa. Así es, así es. Bueno, pues yo no tengo nada más que agregar, creo que ya le hemos dado su buena refutada y muy fácil por los demás. Yo pensaba que iba a ser más complicado, pero no, este inducto no simplemente no trae nada, este Antonio Piñero. ¿Ya? Sí, Yo pensaba que iba a ser hay más complicado. que identifiquen nada más los hermanos, temas de ciencias bíblicas, no lo mezclen con teología y fe. Así que tampoco se expande, ¿no? De las ciencias bíblicas, que te dan buenas referencias de arqueología, de crítica textual. Muy bueno. Pero no lo mezcles ni lo pongas por encima de la fe, de la teología. Ah, ya descubrí que como no existe tal cosa, entonces no es cierto, pues ya no, Jesús ya no es Dios, los apóstoles no, comienzas a negar las cosas del cristianismo. Entonces no puedes Ajá. caer en eso tampoco. Así Y es. bueno, pues seguimos dando batalla en TikTok, vamos a hacer más refutadas porque habíamos dejado abandonado YouTube, pero ahora estamos de nuevo en vuelta, así que vamos a ver si podemos hacer tal vez la próxima semana una nueva refutación, tal vez. Vamos a ver, porque indocto hay de sobra. ¿Ya? Así que no olviden visitar nuestra página www.elpesodelaverdad.com. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, estamos también, bueno, nuestra página web oficial y también otros canales que también tenemos de la mano de Percy J. Riley. Y por lo demás, dame caballero, no le hagan caso ni a este ni a todos los indoctos que salen en TikTok, ¿ya? Como el indocto de Carlos Darwin que dice yo soy calvinista, después niega el calvinismo, el indocto de Tober que ni siquiera sabe explicar la Trinidad, el cobarde de, ¿cómo se llama esto? El cobarde de Selvin Cruz que me cobraba $1000 para debatir con él, cuando no vale ni un centavo debatir con él. Es más, pero yo de rebate, yo no. La cobarde de Iracema Jiménez, ¿ah? John que no, Félix. que no quiere, no le gusta la igualdad de condiciones, el indocto de John Félix, teología retrasada, el cobarde de Jonathan Córdoba, hay una, Joshua García y el cerro de indocto, pero es horripilantemente gigantesco, ¿ya? Pero ¿saben qué? Son derrotados por el peso de la verdad, por el peso de la verdad son derrotados los indoctos. Ni hablar de otro indocto más, porque el cerro es muy grande. Carlos Blanco, el indocto de de Carlos Andrés Moore, el rey de los peros, Esos pentecostales, ¿no? el rey Una de los mezcla. peros, Carlos Andrés Moore, el rey de los peros, quiere hacer guerra de textos bíblicos ese. Son O, una mezcla de cosas. claro, o uno que otro pobre católico romano que no sabe qué otra cosa debatir sobre la Eucaristía, cuál es tu iglesia, el privado de Pedro y otra burrada más. Y ni hablar de los indoctos adventistas también, que lo único que saben hablar sobre el diezmo, el sábado, y cuando no es ni el diezmo ni el sábado, terminan hablando sobre la ley alimenticia. Es decir, no saben otra cosa. ¿Ya? Así que No tienen tema, no tienen tema. saludo No a es- Asher Orán, alias Israel Manrique, que huyó de mi reto a debate, que lo teníamos programado para septiembre. ¿Cuánto ha pasado septiembre? Septiembre, el año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 8 meses. Han pasado casi 8 meses. Esos son los adventistas. Atentos. no, es una secta con novedades del siglo XIX nada más. No tiene más, no hay más, no hay nada ahí. Es puro paranoia, nada más, paranoia. No traen nada, damas y caballeros. Bien, pues Gustavo, hasta aquí llegamos, pues, entonces. Nos despedimos, vamos a seguir nosotros en redes sociales, por supuesto, nos pueden encontrar muy, pero muy fácilmente en TikTok, donde estamos dando la mayor batalla posible. Y por supuesto, vamos a estar ahora, Dios mediante, aquí en el canal de YouTube. ¿Ya? Así que sería, Bendiciones. sería todo, por supuesto. Nuevamente, no olviden visitar nuestra página web www.elpesodelaverdad.com. Así que nos vemos hasta luego, que el Señor los bendiga mucho. Hasta luego. Bendiciones, chao con todos.